estamos en contacto desde la capital de la República con un economista, politólogo y político también, don José Luis Tapia. Muy buenas noches, don José Luis Tapia. Le llamamos desde la ciudad de Puno, del programa Educación, Democracia y Libertad. A ver, no lo escuchamos. Adelante, adelante, José Luis. Tu micrófono, no te he escuchado. Ahora sí, adelante, José Luis. Ahora. Saludos. Sí. Muy buenas noches, querido Edgar, amigos todos de Foro TV. Les saludo a José Luis Tapia desde Lima, Perú. José Luis, nos habías comentado acerca de una propuesta que ustedes están propiciando a nivel nacional. Se trata nada más y nada menos, dice la 5R. Tú eres economista, tienes una visión de nuestro país. Antes, coméntanos, ¿cómo ves en este momento la situación económica del país? La situación económica en el país es bastante crítico porque no se ha hecho reformas. Necesitamos reformas para crecer en términos de ingresos, empleo, trabajo, en términos de calidad educativa, salud, pensiones, y eso es lo que está reclamando la gente en las encuestas. Sale en primer lugar el tema de seguridad y no atiende el gobierno. También le dice las personas, 44% le dice no me alcanza el dinero a fin de mes, el 36% de los peruanos dicen no tengo trabajo. Y todo esto que acabo de mencionar no se ha efectivizado, el gobierno no ha hecho tareas ni en los anteriores tampoco. Este movimiento 5 reformas es para justamente lograr ese objetivo de mayor seguridad, mejores ingresos en términos también de educación, salud y pensión. Bueno, en todo caso, ¿tú concuerdas con lo que aquí tengo en el diario a don Carlos Parodi, un gran economista? Él habla pues de las famosas reformas que en el Perú necesitamos. Primero, el crecimiento, dice, eleva la recaudación tributaria, y porque segundo, la teoría señala que el crecimiento aumenta el empleo. Por un lado, entonces, esos dos aspectos, hay que... y él dice, no hay recetas mágicas. Igual dice Waldo Mendoza, un gran economista también, dice, sin crecimiento no hay desarrollo. ¿Es así, mi estimado José Luis? Efectivamente, pero hay que añadir algo a eso que han mencionado los colegas economistas. Son las reformas, son 5 reformas mínimamente que tenemos que lograr hacer eso. ¿Cuál? La política, en primer lugar, la segunda, la económica, la tercera, la educativa, la cuarta, en salud, y la quinta, de pensiones. Esas 3 últimas... Sí, sigue, te escuchamos. Sí. Sí, la imagen se fue en pantalla. Las 3. Sí, se ha ido la pantalla. ¿Nos puedes comentar, por favor, volvemos acá, sí. Víctor Hugo, en qué consisten esas 5 reformas que tú propicias? Sí, claro que 5R. sí. ¿Cuáles son esas 5R, por favor? A ver, brevemente, mi estimado... Sí, por supuesto. A ver. Ok, muchas gracias, Edgar. Nosotros estamos proponiendo, primero, reducir el tamaño de las funciones, que son 18 actualmente, a solamente justicia, seguridad y obras públicas. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos es enfatizar la necesidad de darle más seguridad a la gente, poniendo a cada uno, cada policía en una esquina. Esa es nuestra aspiración y tenemos que lograrlo, porque así era antes, un policía en cada esquina. Necesitamos aumentar los ingresos de la persona y para eso la reforma económica. La gente pide que le alcance su dinero a fin de mes. Necesitamos hacer reformas en la parte educativa para que las personas, los jóvenes principalmente, salgan de los colegios, puedan encontrar trabajo. Igualmente en el tema de la salud, la gente también no está contenta con los servicios de atención médica y menos con las pensiones que recibe. Entonces cada reforma ataca un problema, ¿no? En el campo económico, la reforma económica con mayores ingresos. En el campo político, queremos que haya mayor seguridad en cada rincón del país. En el parte educativa, igualmente su reforma, en la que es la salud,
que queremos mejor atención médica y en las pensiones. Cada uno ataca un problema que nos pide la gente. Bueno, José Luis, aquí continúo con lo que dice tu colega Carlos Parodi, un gran economista, me gustaría conocerlo en persona. Dice, la teoría señala que el crecimiento aumenta el empleo, obviamente. Dice, sin embargo, se pregunta, dice, ¿existe una fuerza laboral capacitada que pueda ser absorbida por los empleadores? No, dice, en los niveles adecuados. La razón se encuentra en la ausencia de reformas. Ahí concuerda con lo que dices, ¿no? En al menos 3 sectores claves. ¿Cuáles serían esos 3 sectores claves? Habla de educación, salud e informalidad. Como prueba de ello, basta decir que Perú se ubica en los últimos lugares en las pruebas internacionales. ¿Qué pasó con el audio, por favor? En educación tiene una informalidad que asciende a 75% de la población y más del 40% de niños de 3 y 36 meses tienen anemia. La conclusión es la siguiente, no solo se trata de aumentar los recursos, sino de mejorar el funcionamiento de los sectores. Perú es un país subgestionado, dice don José Luis. ¿Concuerdas con Carlos Parodi? Sí, correcto, es lo que tú señalas y el colega también. Solamente hace falta derogar leyes malas. Las leyes malas son aquellas que premian la ociosidad y castigan el esfuerzo. Y eso es lo que nosotros hemos notado en el país, que no existe una leyes buenas que permita a la gente progresar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que hay que derogarla, porque son leyes que privilegian a grupos muy pequeños en la economía, que son las que concentran mucho la riqueza, y más bien el resto de la economía no da, digamos, la capacidad total, como sería en libertad, y eso es libre mercado. Lo que acá notamos es que no hay libre mercado, lo que hay es comercio regulado, competencia regulada, es decir, muchos elementos que deberían estar libres están totalmente regulado, supervisado, fiscalizado, y por eso el mercado laboral se ha vuelto bastante oneroso cumplir las ETS, salud, impuestos a la renta, cumplir las 2 gratificaciones adicionales. Entonces se vuelve unas normas que atentan contra el propio trabajador, porque quiere encontrar planilla, quiere encontrar formalidad, quiere encontrar sus derechos, y eso solamente le corresponde a un 15% de la población económicamente activa, mientras el 85% está fuera de los registros del gobierno. Entonces eso se soluciona derogando las leyes malas, que aproximadamente son en total de 32.000 leyes hasta ahora aprobadas por el Congreso. Habría que derogar unos 20.000 aproximadamente, teniendo en cuenta el número de ministerios que regulan la economía, ¿no? Eso es más o menos el espectro y todo el análisis que hemos hecho hasta ahora. Excelente, mi estimado José Luis, te felicito por esa capacidad de síntesis que tienes. Una opinión, aquí en mi tierra, en mi Puno querido, hay una corriente, ¿no?, de un sector de la población que dice, y que también a nivel nacional se han aunado a este pedido, justamente con el profesor Pedro Castillo, de cambiar el capítulo económico de esta Constitución. Desde el artículo 58 hasta el 65, no les gusta a mis paisanos. Básicamente el artículo 58, que habla que el modelo de la economía es economía social de mercado, y sobre todo el terror es el artículo 62, cuando habla de los contratos ley. ¿Qué decir al respecto, así con un lenguaje bien sencillo, como en este momento te estamos escuchando, mi estimado José Luis? A ver, ¿qué decir a estos hermanos? ¿Por qué hay esa tendencia de cambiar la Constitución? ¿Tú qué dices al respecto? Mira, nosotros al poner esta propuesta, la de las 5 reformas, no se hace necesario cambiar nada. Es decir, cuando uno habla de constitución, habla de poderes. Y nosotros lo que estamos buscando no es tener más poder como la izquierda quisiera, por eso necesita que se le apruebe una asamblea constituyente los poderes que quiere concentrarlo más. Nosotros no queremos más poder, queremos devolver el poder a la gente para que la gente tome sus decisiones propias y no sea el Estado quien tome las decisiones.
y para eso necesitamos devolverle el poder, no tenerlo. Y eso es algo que normalmente no se hace porque no son liberales. Los liberales estamos en contra de un poder excesivo. Sí queremos el poder, pero para justamente seguridad, justicia y obras públicas. Queremos un Estado fuerte en la seguridad, en la justicia y en las obras públicas. Pero no queremos un Estado que se meta en la economía y no permita a los emprendedores lograr su objetivo, que es rentabilizar, dar empleo, ganar muy bien y digamos, de alguna manera mantener bien a la familia. Por eso que nosotros no enfatizamos un cambio de constitución para que se hagan nuestras 5 reformas. Más bien, en la parte que tú señalas, en los contratos ley, sí tenemos ahí observaciones. ¿Y cuáles son estas? Los contratos ley son contratos privilegiantes. Quiere decir que solamente quienes tienen esos contratos disfrutan de unos beneficios, por ejemplo, la estabilidad jurídica, que viene a ser, no me cambien la regla de juego. Eso es lo que han hecho con el contrato ley. No me cambien la regla de juego porque yo pago impuestos del 29.5%, yo además tengo unas reglas en la parte laboral, y si yo vengo a invertir al Perú, estoy confiando en que tú vas a mantener tu promesa. Pero te voy a hacer firmar un documento que se llama del CIADI, que es el Centro Internacional de Reglas de Diferencias de las Inversiones Extranjeras, que si tú incumples esos contratos ley, entonces lo penalizan al Estado con una indemnización que le tiene que pagar a la empresa extranjera por haber violado esos contratos ley. Entonces, el origen que tenemos con los contratos ley es un origen muy malo, porque está dándole solamente la exclusividad de tratarlos bien y no cambiarle las reglas de juego a un pequeño grupo de empresas, mientras al resto del país sí nos cambian las reglas de juego, sí suben impuestos, nos ponen impuestos al streaming, nos supervisan más. Es decir, las reglas de juego sí cambian para nosotros, pero para ellos no. Y eso está mal. Nunca se debe tratar a un peruano y a un extranjero de manera diferente. Todos debemos ser iguales ante la ley. Es un principio liberal. Mi estimado José Luis, ya se acabó el programa. Por favor, te convocamos en una próxima oportunidad para que puedas seguir compartiéndonos estos temas con esa sencillez que te caracteriza, caramba.